¿cómo están? Dios les bendiga, es un placer estar con ustedes nuevamente. Claro que sí, es un placer siempre conectarnos con nuestros niños. Qué bendición que estén con nosotros y nos alegramos muchísimo, Joshua. Hemos estado en la pista de obstáculos, en talleres. Yo creo que los niños han aprendido mucho junto con nosotros. ¿No? Y que ha estado todo muy emocionante con los videos, con las presentaciones y esperamos que sigan conectados. Ahora vamos a entrar a un momento muy especial que es la palabra de Dios, poder estudiar la Biblia. Pero antes de eso queremos presentarnos. Mi nombre es Joshua García, yo nací en Ciguatepeque, Honduras, un país muy bonito, y me casé con esta hermosa mujer que se llama... Stephanie Molina y soy de Barranca Bermeja, Santander, una ciudad que es bastante calientica, pero muy bonita. Sí, muy bonita y dan una comida muy, muy rica. Pero bueno, entonces vamos a entrar a la palabra de Dios. La palabra me parece interesante porque vamos a estudiar una palabra que se llama parusía, que es el lema, el título de este campamento. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es parusía? Porque dice un viaje se aproxima. ¿Qué significa esto? Y es ahí donde debemos estudiar la palabra, la Biblia, para poder comprender qué es parusía. Claro que sí debemos, porque bueno, algunos niños se estarán preguntando, pero ¿qué es parucía? Recordemos que en el video de ayer, en el que vimos del piloto, de la azafata, tal vez dimos unos significados de qué es parucía, pero en esta tarde queremos enseñarles bíblicamente qué significa parucía. Bien, entonces vamos obviamente a comenzar con una historia y yo creo que todos ustedes conocen la historia de Jesús. No podemos entender qué es la parusía si no entendemos qué hizo Jesús. Y resulta que voy a hacer un resumen rapidito de qué fue lo que hizo Jesús y recordemos que está Dios y Dios envía a su único hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para dar la gloria al Padre, pero también para venir, morir y perdonar nuestros pecados, porque nosotros éramos malos como niños, hay muchos niños desobedientes, groseros, pero el Señor Jesús pagó por todos estos pecados y ahora nos hace a nosotros libres. Y como cantamos en algunas canciones, ahora somos libres para correr, para danzar, para poder disfrutar delante de Dios. Ahora, resulta que Jesús sabemos que murió, fue crucificado en una cruz. Pero no solo fue eso. No, sino que de ahí en adelante entonces él viene y baja a la tumba y después resucita y está otra vez entonces vivo y ahora resulta que él asciende, sale así como volando, Como estamos, como sí, en las nubes, como ¿no? en las Salió nubes, así. salió y entonces resulta que ahí nos da una promesa de que él iba también a volver. Entonces lo que estamos esperando y lo que estamos estudiando es que el Señor Jesucristo va a venir otra vez por nosotros o va a volver. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Y es lo que vamos a la palabra de Dios. Si nos vamos a la palabra del Señor, vamos a ver en Segunda de Tesalonicenses 2:1 2:1. y dice, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, nosotros nos reuniremos con Él. Y bueno, y ahí comienza otra historia, pero me Amor, parece pero interesante. démosles un tiempito a los niños para que puedan buscar el versículo bíblico. Repíteles para que... Segunda de Tesalonicenses 2:1, gracias. Dice, cuando, estoy leyendo una Biblia que se llama la TLA, traducción lenguaje actual, y dice, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, nosotros nos reuniremos con Él. Esa es la parte A o la mitad del versículo, y quiero que le pongamos un énfasis ahí. Dice que el Señor Jesucristo va a regresar, pero también dice que nosotros nos vamos a reunir con ¿Y Él. entonces dónde nos vamos a reunir? Es ahí donde entonces vamos a ir a la palabra del Señor porque el lugar donde vamos a estar es en las nubes. ¿Y dónde dice esto en la palabra? Primera de Tesalonicenses 4:17. Busquemos rápido ahí de pronto en la Biblia, en el celular, donde la En el tablet, Nuevo en Testamento, donde el libro tengamos. número 13 del Nuevo Entonces, Testamento. Primera de Tesalonicenses 4:17 dice, después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. O sea que vamos a ir a las nubes. Sí, vamos a ir a las nubes. Allí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Mire que me parece interesante ahí lo que dice la palabra porque dice que nos encontramos en las nubes. Y Y ya creo que estamos en nosotros las en las nubes, nubes, sí. sí. Entonces ya estamos en este fondo tan bonito de las nubes y vea que es, no sé, todos ustedes de pronto han visto caricaturas y muñequitos y hay unos donde están volando y nosotros vamos a estar, yo creo que utilicen la imaginación en los hogares donde están, de que vamos a ascender y ¡pum! Nos vamos a poner encima de las nubes y ahí nos vamos a encontrar con el Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús desciende a las nubes
y nosotros de la tierra subimos a las nubes y ahí nos vamos a encontrar. Cuando veamos a Jesús, entonces niños, cuando veamos a Jesús, eso significa la palabra parusía. La palabra parusía significa ver a Jesús. Ajá. Pero ¿dónde lo vamos a ver? En las nubes, ¿cierto? Sí, entonces me parece interesante porque hay varios versículos en la palabra, lo dejamos de tarea para que investiguen, y es donde aparece la palabra venida. Esta palabra venida nos habla de la parusía. ¿Qué es parusía? Yo quiero que se memoricen bien esto. Parusía es la palabra que se le da a venida. ¿Y cómo así que se le da a venida? Bien, cuando vemos en el original, como fue escrita la Biblia, fue escrita en un idioma bien interesante que es el griego, de un país que se llama Grecia. Entonces fue escrito en esa lengua, en ese idioma, y entonces resulta que colocaron parusía, pero el significado para nosotros en español es venida. ¿Y cuál venida estamos hablando? La del Señor Jesús a las Estamos hablando nubes. de la venida del Señor en las Pero, nubes. Joshua, sería interesante contarles a los niños, bueno, ¿y por qué debe ser importante ver a Jesús? O sea, ¿qué pasa con aquellos niños o personas que ven a Jesús en las nubes? Entonces, primero recalcar y recordar, niños, que el lugar donde nos vamos a encontrar Es es en las nubes. Y ya estamos aquí en las nubes, pero quiero que anhelemos, deseemos con ansias el poder encontrarnos con el Señor Jesús. Ahora, ¿para qué? Yo creo que cada uno cuando ha ido a la iglesia, a un culto o cuando van a un servicio dentro de la escuela dominical, ha ido y todos allá oran, alabamos al Señor, danzamos, hacemos tantas cosas chéveres, pero la idea es poder ver al Señor Jesús cara a cara. Y yo creo que podemos tener varias formas de poderlo ver, de poder estar en su presencia, pero aquí nos habla de que todos los que creemos en el Señor Jesucristo, porque para Seremos encontrarnos salvos. con Él debemos creer en el Señor Jesús, Claro. en que Dios envió a su único Hijo llamado Jesucristo para morir por nuestros pecados. Entonces, nos encontramos con Él, pero ¿para qué nos sirve eso? Creo que Exacto, es la ¿para pregunta qué? que tú estabas diciendo. Ahora, es interesante saber esto. ¿Por qué? Porque ahí en el cielo, cuando nos encontramos con Él, entonces va a haber algo que se llama el tribunal de Cristo. ¿Y qué significa este tribunal de Cristo? Este tribunal es cuando nos encontremos con Jesús y entonces ahí Él va a mirar cómo nos portamos nosotros. Y entonces va a mirar qué premio puede dar por lo que nosotros hayamos hecho. Por ejemplo, cuando estamos, creo, en el colegio, En las izadas de bandera. la persona que tenía mejor ortografía, Claro. entonces izaba bandera. Bandera. Entonces le daban un premio, ¿cierto? No sé, en mi tiempo era como Una banderita. una banderita y entonces, wow, chévere. Y entonces otros era un botoncito, etcétera. Y entonces eso demostraba que, wow, es un regalo interesante. ¿Por qué? Porque se portó bien, porque hizo algo bueno, porque hizo servicio comunitario, porque limpió los baños, porque es el mejor amigo de todos. Ahora, eso también se va a probar delante del Señor Jesús. Pero, ¿Cómo ¿qué estamos se va a nosotros? probar en los Es niños? ahí donde en los niños debemos nosotros, primeramente, tener una relación con Dios, orar a Papito Dios, y las cosas que estemos haciendo mal, debemos cambiarlas. Por ejemplo, ¿qué tal si somos desobedientes? Y respondemos a nosotros, no, a mí no me Yo importa, y creo respondemos que a nuestros en padres. ese caso no recibimos regalo. En este caso no recibimos regalo. La palabra del Señor nos habla en el 5.º mandamiento, honrar a padre y madre. Entonces, parte de honrar a padre y madre es poder obedecerles. Entonces, si el papito dice o la mamita dice, laven la loza, ¿qué hay que hacer? Obedecer. Si hay que Obedecerles. tender la cama, ¿qué hay que hacer? Hay que tender la cama. Si dicen vamos a estudiar, ¿qué hay que hacer? Vamos a estudiar. Si el papito o la mamita dice hay que hacer silencio en la reunión, hay que hacer silencio. La obediencia entonces se va a probar y entonces nos van a dar un Sí, premio. Joshua, bueno, estamos viendo que a los niños que obedecen, que estudian la palabra del Señor, se les dan regalos, Jesús les va a dar regalos en ese tribunal, pero ¿qué pasa con aquellos niños que no quieren obedecer a sus papás o que son groseros, dicen mentiras, bueno, en fin, hacen cosas malas? ¿Qué pasa con esos Mire niños? que es interesante. Antes de llegar a la pregunta que está haciendo mi esposa, yo quiero que también veamos lo que dice la palabra respecto a un animal que simboliza a cada uno de nosotros como iglesia, ¿sí? Y entonces este animal es un animal muy interesante que se llama El águila. águila. Entonces yo creo, vamos a abrirnos un poquito aquí para que ustedes puedan ver esa águila. Y yo creo que el águila está aquí en todo el centro de nosotros. Ahora, Wow.
¿Qué significa Hermosa. esta águila? ¿Cierto? Es un paisaje tan bonito, los naranjas que tiene este paisaje, pero hay un águila que está en el medio de nosotros y este significa algo. Entonces vamos a abrir la palabra de En Dios. Apocalipsis 8:13. Niños, rápido, vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis 8:13. Dice, seguí observando y oí un águila que volaba en medio del cielo. ¿Cómo esta águila? Está volando en medio del cielo. Y gritaba fuertemente, ¡ay! 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 De los habitantes de la tierra, cuando suenen las tres trompetas que los últimos tres ángeles están por tocar. Vemos que en este texto aparece un animal que ya vimos que es el águila y dice que el águila se fue en el cielo y que qué pasaba, que gritaba. No, y ahí ay, dice, ¿por qué gritaba un águila ay, ay? Exacto. Y entonces ahí es donde, Por donde ejemplo, podemos por estudiar. ejemplo, si yo me pego, cuando yo me pego, ¿yo qué digo? Ay, De sí, dolor, ¿cierto? claro. Entonces, estos tres gritos, niños, el ay, 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 no son gritos de fiesta, no, son gritos de dolor. ¿Qué pasa? En la Biblia dicen, Isaías 40:31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas, recordemos, como el águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice que a los que esperan en Jesús, los que esperan la parucía del Señor Jesús, van a tener alas de águila para irse. ¿Pero irse de qué? Y es ahí lo interesante porque si se está yendo de un momento difícil, de Claro, un momento complicado, donde en este mundo donde estamos viviendo se va a formar muchas cosas, van a pasar demasiadas cosas terribles y entonces Dios lo que quiere es que no pasemos esas cosas terribles que van a pasar en la tierra, va a haber mucha destrucción, pero el Señor quiere guardarte a ti. Y entonces es ahí donde dice que los que esperan a a Jehová. Jehová. Debemos esperar a Jehová, su venida, su parucía, para encontrarnos con Él y Sí, poder estar. Y ahora, ahí es donde sí, volvemos a la cuando el pregunta. águila se va, recordemos que está en la tierra el ay, ay, ay. Niños, cierto que ha sido un tiempo difícil de la pandemia, tal vez no hemos podido salir a jugar, no hemos ido a los colegios, ha sido un tiempo difícil, pero quiero decirles que en la Biblia dice que más adelante, después de que sea la parucía, se va a poner más y más feo. Más Pero complicado. esto, niños, no es para nosotros, no es para ti y no es para mí. La Biblia dice que los que dicen ay, ay, son los habitantes de la tierra. Y quiero decirles hoy que nosotros no somos habitantes de la tierra, nosotros somos habitantes del cielo, somos habitantes de lo celestial. O sea que estas cosas no nos van a pasar, pero sí debemos permanecer en Jesús. Dile a tu papito, dile a tu mamita, debemos permanecer en Jesús para que podamos irnos con el águila y encontrarnos con Jesús en las nubes. Este momento de encontrarnos con Jesús está muy cerca. Muy cerca. Cuando estudiamos la palabra vemos que estamos muy cerca. Ahora, me parece interesante porque dice Primera de Juan 2:28 respondiendo a la primera pregunta que hacía mi esposa. Y ahora, hijitos, si ustedes están ahí con su Biblia, y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida, o sea, en En la su parucía, parucía, no nos alejemos de Él avergonzados. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que ya estamos en las nubes, creemos en el Señor Jesucristo, ya lo aceptamos, confiamos en Dios y nos encontramos con Él en las nubes. Pero dice aquí que no nos alejemos de Él avergonzados. claro. Entonces, podemos alejarnos de Dios y ya entonces ya no vamos a estar en las nubes. Y no que cuando uno se avergüenza es cuando uno hace algo malo, cuando, ¿cierto? Cuando de pronto cometemos cosas embarazosas o cosas que nos hacen avergonzarnos y entonces es ahí donde, uy, no, nos lamentamos, ¿por qué hicimos esto? ¿Cierto? Entonces, no sé, por ejemplo, en mi caso personal, a veces yo quería algo, una vez, yo un reloj, papá, yo quiero un reloj, y entonces lloré por ese reloj y a los 2 días se me dañó el reloj. Y entonces mi papá me enseñó y dijo, si ve, hubiera esperado para ahorrar para un mejor reloj, pero yo me aceleré y dije, ¿por qué fui acelerado? Y entonces me avergoncé con mis compañeros porque pues el reloj se me dañó. Entonces fui desobediente a lo que mi papá me dijo. Entonces,
si no obedecemos lo que dice la palabra de Dios, sus enseñanzas, entonces nos vamos a tener que apartar de él avergonzados y nosotros no queremos esto. Por eso la palabra en donde estábamos leyendo dice los que o permaneced en él. Voy a leerlo una vez más. Y ahora, hijitos, permaneced en él. Entonces, ¿cómo podemos permanecer? ¿Viendo Netflix? ¿Viendo TikTok? ¿Viendo? No, yo creo que vamos a poder permanecer en él Estudiando su si palabra. escudriñamos, si estudiamos, si leemos, si oramos a Papito Dios y le Si pedimos, obedecemos a nuestros si padres. obedecemos a nuestros padres, si somos juiciosos, si no hablamos malas palabras, groserías, si somos honestos, si decimos siempre la verdad, Si amamos a nuestros semejantes. si amamos, incluso a los que nos hacen daño, también aprendemos a perdonar. Pero si no Claro. perdonamos, si no hacemos todo esto, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a apartarnos avergonzados. Y entonces es ahí donde este mensaje va para cada uno de ustedes, chicos y chicas, que están ahí escuchándonos. Debemos permanecer en el Señor. Debemos, una vez más, volver a la palabra de Dios. Debemos leerla, todas estas historias impresionantes que tiene la Biblia. David y Goliat, wow, podemos aprender Sí. mucho de Sansón. A mí me gusta la de Daniel. Sansón, que es un hombre fuerte. Sí, Daniel La en de el foso de los Daniel, leones. incluso con leones, los leones no lo dañaron. Todas estas historias son tan impresionantes. La de Jonás, que estuvo en la barriga de un pez. Es increíble, todas estas historias son impresionantes. Pero lo que me parece más importante es que debemos leerlas y orar a Papito Dios. Dios, ayúdame a entender qué es lo que tú quieres para mi vida y poder cambiar todas aquellas cosas en las cuales de pronto yo estoy haciendo mal. Porque Claro. todos hacemos cosas mal, todos alguna vez mentimos, desobedecemos, pero no podemos quedarnos ahí en ese pecado, en esa desobediencia. Sí. Debemos mejorar y por eso la palabra de Dios dice permaneced, debemos permanecer en Dios. Sí, y para terminar, niños, recordarles lo que dice Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Debemos esperar al Señor con gozo, no tener miedo, sino con gozo, porque vamos a ir a las nubes y poder ver a Jesús, aquel hombre que murió por nosotros y nos hizo salvos y que nos dio la entrada al cielo. Amén. Yo creo que hay un fondo que ustedes están viendo, uno amarillo. Ya cuando nos encontremos con el Señor, esto va a ser deslumbrante. Va a ser algo en las que no podemos llegar a de pronto con nuestra mente a imaginarnos. Va a ser mucho mejor que todas las películas combinadas. Va a ser mucho Sí. mejor que todas las series de televisión, que los muñequitos, que el Xbox, que el PlayStation, que no sé, tantas cosas. Que todo. Va a ser mucho mejor. Por eso debemos confiar en el Señor y esperar su parucía. ¿Qué es parucía? La venida, La venida del del Señor. Señor en en las las nubes. nubes. Entonces ahí es donde debemos permanecer en Dios. Debemos una vez más recalcar, orar a Dios, hablar con Él y cambiar todas aquellas cosas que están mal para que no seamos avergonzados. Entonces esta es la palabra. Vamos a orar, creo yo, sería muy bueno orar por todos estos niños que nos están viendo para que Dios pueda traer una revelación de su venida, poder entender esto y poder llegar a tener las fuerzas que Dios nos dé por medio de su Espíritu Santo, fuerzas para poder permanecer en Él. Amén. Entonces vamos a orar, Oremos. niños, cierren sus ojitos ahí donde están y de pronto con sus papitos ahí también vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por la oportunidad que tú nos das una vez más de estudiar tu palabra, de escudriñar, Señor. Yo te pido, Señor, que tú seas trayendo revelación por medio de tu Espíritu Santo, que podamos entender, Señor, qué es lo que significa parucía, porque de pronto hablamos muchas cosas, hablamos con amigos, hablamos por chat, por WhatsApp, por tantas cosas, pero no tenemos de pronto el entendimiento. Por eso pedimos, Señor, de que tú seas dando entendimiento y que podamos, Señor, permanecer en ti, ser obedientes a tu palabra para que no, Señor, no seamos avergonzados, sino que tú nos recibas con los brazos abiertos y nos puedas dar un abrazo y poder verte tal cual como tú eres, Señor. Te damos gracias. En el nombre de Jesús oramos por cada una de las familias, cada uno de los padres, de los niños, que tú seas trayendo convicción y gozo, Señor, en su corazón, aún en medio de esta pandemia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Amén y y amén. amén. Recordemos, niños, también de que el que llegue a pasar, y si somos premiados,
Si el Señor nos premia y entonces somos hallados aptos, entonces ¿qué va a pasar? Nos vamos a ir a unas bodas, Una que se llaman boda. las bodas del Cordero. Y en estas bodas del Cordero, entonces va a haber ¡Fiesta! una fiesta grande con el Señor. Con mucha Y nos vamos a comida. encontrar con muchas personas de diferentes países y ahí nos vamos a encontrar con Él y vamos a poder adorarle, danzar, Qué saltar, alegría, reírnos sí. por toda la eternidad. Entonces, muchachos, muchas gracias por escucharnos. Dios Dios les les bendiga. bendiga y continuamos en nuestro programa.